a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Léalo ahí donde está. Lo pusieron aquí. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2, Romanos capítulo 5. Romanos, el capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, creo. Sí. ¿Cómo dice? Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino ¿en qué? Que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca del amor de Dios, la salvación como un acto de amor. Diga conmigo, la salvación como un acto de amor. Otra vez, la salvación como un acto de amor. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, creo que a veces nos quedamos como un poquito cortos, y ese es el problema de muchos cristianos, que a veces nos quedamos un poquito cortos en entender la salvación y en entender el amor de Dios. A veces no logramos entender bien cuánto es que Él nos amó. Y como no logramos entender bien cuánto es que Él nos amó, entonces uno no ama a Dios. No sé si me hago entender. ¿Sí? Hay personas que no aman a Dios mucho como Él nos amó, porque uno no entiende el amor de Dios. Voy a ponerle un ejemplo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes esta mañana que si usted ama a Dios, seguramente usted me va a decir, uy, muchísimo, demasiado, uy, yo amo a Dios, pero demasiado, ¿sí o no? No los veo. Ninguno me va a decir, no, yo no amo a Dios. No, seguro, todos amamos a Dios, ¿verdad? Y usted dice, ¿cuánto amo a Dios? Uy, yo a Dios lo amo. Siempre lo he amado, desde chiquito, desde pequeñito amo a Dios. La Biblia dice que antes que nosotros amáramos a Dios, Él nos amó primero. Porque a veces cuando uno dice, uy, yo amo a Dios mucho, como que eso suena como a orgullo, ¿verdad? Como a orgullo. Y eso pues obviamente no le agrada al Señor. Entonces a veces uno como que se ufana, se enorgullece. Uy, no, es que yo siempre he amado a Dios. Quiero decirle que si usted ama a Dios, la Biblia enseña que antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó primero. O sea, en otras palabras, Él nos ganó. ¿Cuántos lo están entendiendo esta mañana? Si usted ama a Dios, es porque Él lo amó primero. Ahora alguien puede decir, no, pero pastor, de verdad, yo a Él lo amo. Antes que nosotros naciéramos, ya Él nos amaba. Es más, antes, 2000 años antes, ya Él nos amaba y Él hizo un acto de amor. Entonces, en últimas, hermanos, eso siempre nos gana. Y dice la Biblia, dice ahí ¿dónde fue? En Romanos, en primera de Juan, que ¿en qué consiste el amor de Dios? No en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Vamos a mirar entonces un poquito ahí la salvación como un acto de amor. Y lo primero es que hay que entender, mire, ningún padre está dispuesto a entregar a su hijo a la muerte. ¿Cuántos somos padres o madres aquí? ¿Papás o mamás?
Entonces, esto solamente lo entiende el que es papá o mamá. De pronto los jóvenes, los solteritos, de pronto quizá no entiendan mucho. O de pronto sí. O de pronto más. Pero mire, un buen padre, porque hay papás que no son buenos padres. Pero un buen padre, un buen papá, un papá normalito, no está dispuesto a entregar su vida para que se muera por alguien, por nadie. Uno como papá no. Es más, al contrario. Si nuestros hijos estuvieran en riesgo de algo, uno está dispuesto a dar la vida por ellos. Esa es una realidad. Yo me pongo a pensar un poquito en eso, porque es bueno, ¿no? Como tomar los ejemplos de nuestra vida para meditar en la palabra. Entonces yo tengo 2 hijos y digo, uy, Dios mío, de verdad que uno ama tanto a los hijos que uno está dispuesto a dar la vida por ellos de verdad. Por eso le digo, un buen padre, ¿no? Un mal padre, pero un buen padre me dice no. Ahora, escúcheme a esto. Uno como padre no está dispuesto a dar su vida, la vida de los hijos para que mueran por alguien, y mucho menos si esa persona es mala, ¿sí o no? Es decir, dar la vida de mi hijo por un violador, por un asesino, por un ladrón. ¿Usted sería capaz de dar la vida de su hijo por esa persona? No, olvídese, ¿qué tal? Imagínese. Pues de eso nos está hablando el amor de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, ¿verdad? Y no entregó a su hijo por alguien bueno, sino por alguien malo. En eso dice que consiste el amor. Entonces mire, ponle cuidado. Dios Padre envió a su hijo por la salvación de hombres malos, pecadores como usted y como yo. ¿Sí? Que no lo merecíamos. Eso es importante que lo entendamos. Yo no sé usted, pero yo no merecía el amor de Dios. Yo no sé usted. Porque yo le repito, a veces uno se cree bueno, pero resulta que bueno no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerda que lo aprendimos hace 8 días? Yo no merecía el amor de Dios. Yo merecía otra cosa. Yo estaba haciendo méritos, yo me acuerdo cuando era joven, parece que fue ayer. Pero sí me acuerdo cuando era joven, yo hice méritos, hermano, pero para perderme y para condenarme hice hartos méritos, hermano. Iba punteando, iba ganando la carrera, porque hice cosas malas. Me emborrachaba, fumaba, mentía, engañaba, muchas cosas malas. No hice mérito, no lo merecía, ¿verdad? Pero Él me amó. Y me amó, y alguien vino y me compartió el amor de Dios, y aquí estoy. Entonces, quiero decirle, mire, Él envió a su Hijo por la salvación de personas, de gente mala y pecadora como usted y como yo. Él entregó a su Hijo justo, santo, bueno e inocente. Porque Jesús, ¿cuántos conocen a Jesús? Usted sabe que Jesús fue y es justo, santo, bueno e inocente. Y quiero enfatizar esa palabra inocente. Jesús era inocente. Él nunca hizo nada malo. Jesús fue inocente 100%, pero Dios entregó a su Hijo inocente, y Dios lo entregó por gente injusta, por gente pecadora, por gente mala y por gente corrompida. Porque nos hemos corrompido como seres humanos. No sé si usted me está entendiendo ahí. Hay como una, ¿cómo se llama eso? Como algo, una paradoja, ¿no? ¿Sí? Dios entregó a su Hijo justo por gente injusta, como usted y como yo. Dios entregó a su Hijo santo por gente pecadora, como usted y como yo. Dios entregó a su Hijo bueno por gente mala, como usted y como yo. Y Dios entregó a su Hijo inocente por gente. ¿Cuántos son inocentes aquí? Mira el que está al lado, si tiene cara inocente. No somos inocentes, hermano. Algunos parecen, pero no son. No somos inocentes. Nos hemos dañado, nos hemos corrompido, hermano. Hemos dañado nuestro corazón como seres humanos. Entonces,
Mire, el amor de Dios, ya lo mencioné, consiste no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero. Quiero mencionarles 3 cosas en cuanto a la salvación que es importante que usted y yo entendamos. Número 1, la salvación es el acto de amor de Dios de venir a este mundo. ¿Sí? Pongan atención, esto es importante. De pronto ya lo sabemos un poquito, pero vamos a tratar de profundizar un poco más en esta mañana. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la salvación? Escúcheme, la salvación es el acto de amor de Dios de venir a este mundo. Número 1. ¿Sabe que a veces nosotros no entendemos realmente ese acto de amor, la magnitud de lo que significa realmente que Cristo vino, hermano? Eso en la Biblia tiene un nombre y se llama encarnación. Sí, diga conmigo encarnación. No reencarnación, ¿sí? Les decía a los hermanos, no reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación no es bíblica, la reencarnación es una doctrina de demonios, ¿verdad? No es correcto. No es reencarnación, es encarnación. Dígale que está al ladito, no es reencarnación, sino encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es el acto de amor de Dios, escúchenme, de despojarse de su divinidad para vestirse de humanidad. ¿Qué es? ¿Qué es encarnación? Es el acto de amor de Dios de despojarse de su divinidad para vestirse ¿de qué? De humanidad. Filipenses 2:6. Venga conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así, miren, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, nosotros creemos, porque la Biblia lo enseña, que Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Amén. Pero mire, tenemos que entender bien realmente lo que significa eso, ¿verdad? Lo que significa que Él vino. Porque vuelvo y le repito, a veces como que no lo entendemos. A veces creemos que fue fácil y resulta que no era tan fácil. Mire, pongan atención a esto. Jesús tuvo que dejar su casa, su familia, el cielo, la gloria, su gloria para meterse en un cuerpo humano mortal, limitado, que se cansa, que se envejece, que tiene necesidades. Porque Dios no tiene eso, ¿verdad? Dios ni se envejece, Dios ni se cansa, ninguna de esas cosas. En el cielo Dios está rodeado ¿de qué? De gloria, de esplendor, de santidad, ¿verdad? Y la encarnación es el acto de amor, porque no era fácil. Él se dejó eso, dejó su casa, dejó su familia, dejó la Trinidad, dejó su hogar, el cielo, para venir a este mundo, para meterse en un cuerpo humano que se envejece, que se cansa, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que lo entendamos, es un acto de amor. ¿Y por quién lo hizo Jesús? Por usted y por mí. Mire, Jesús dejó el cielo rodeado de gloria, de santidad, de adoración, para venir a este mundo lleno de pecado y de maldad. Yo quiero que entienda esto, mire, Jesús vive y vivía en el cielo, ¿verdad? Y en el cielo es gloria, santidad. Y su venida significó que Él dejara eso para venir a este mundo lleno de pecado y de maldad. Le ponía un ejemplo a los hermanos esta mañana, que el otro día se me dio por invitar a algunos de mi familia. Nos fuimos para el centro, a un lugar. Y llegamos a un lugar, y hermano, un lugar feísimo. Feísimo. Sí, pero ¿por qué no invitó allá? No era ese lugar, era otro lugar, pero teníamos que pasar por ahí. Un lugar feo, hermano, donde eso estaba, ni para qué le cuento, hermano, donde las personas habitantes de la calle hacían sus necesidades. Obviamente un lugar horrible, olía mal, feo, ni para qué le cuento, hermano.
Usted sabe, ¿no? Porque si usted ha ido al centro sabe a qué me refiero. ¿Sí? Yo les voy a contar. En ese lugar, ya para que usted vaya identificando por dónde es. Porque hay diferentes lugares. Bueno, es un lugar y resulta que ahí también, en ese lugar hacen, ¿cómo se llama eso, hermano? Como mercado de pulgas también. Ahí pegadito, hacen el mercado de pulgas. Entonces me llamó la atención que ahí vendían, por ejemplo, ropa interior de segunda, hermano. Usted va allá y encuentra brasieres y ropa interior. Y la gente va y compra. Ahí le dejo como para que piense un poquito. Yo le decía, ese lugar, hermano, usted sería capaz de coger una, ¿cómo se llama eso? Una carpa. Y dice, yo ahora voy a vivir en ese lugar. Y a irse y mudarse a vivir en ese lugar, con ese olor, con ese ambiente, con esa suciedad. Usted sería capaz, y voy a vivir acá. ¿Cuántos lo harían? Pero yo me imagino que usted en su casa trata de tener su casa como limpio, que huela rico, que sí o no. Pues eso fue lo que hizo Jesús. Él dejó su casa perfumada de santidad, de esplendor, y vino a este mundo lleno de maldad y de pecado para vivir. No sé si me hago entender, hermano. Mire, nació, dice la Biblia, que nació como un bebé y fue envuelto en pañales, dice. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, Dios Hijo, dice que Él por amor vino y nació, ¿no ve? ¿Dónde estaba? Nació como un bebé y fue envuelto en pañales. ¿Qué significa eso que nació como bebé y que fue envuelto en pañales? Entonces significa lo siguiente. Que dejó su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad para nacer como un hombre mortal, para vivir una vida humana, tanto que necesitó de unos padres. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿O usted cree que Jesús cuando chiquito él mismo cogía y se hacía el tetero y se lo preparaba? ¿O Jesús mismo cuando chiquito se cambiaba el pañal él solito? No. Él necesitó de un papá y una mamá que le cambiaran los pañalitos, que le dieran tetero, o una mamá que le diera pecho. Imagínense, eso significa la venida del Señor. Por amor a nosotros, Él vino y se nació como un bebé. Otra cosita que dice la Biblia, dice, nació en un pesebre. Imagínense. Tengo amigo, nació en un pesebre. ¿Quién nació? Jesús. ¿Quién? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Creo que Él merecía un lugar mejor para nacer, ¿sí o no? Yo no sé cuál será la mejor clínica de Bogotá. Ni idea. Debe haber una clínica la mejor, ¿sí? Y debe haber un hotel el mejor de Bogotá. Creo que Jesús debió nacer en la mejor clínica o en el mejor hotel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero dice la Biblia que por amor a nosotros, Él nació en un pesebre. Es decir, mire, pongan atención. En el cielo estaba rodeado de gloria, esplendor, santidad, y lo dejó todo para vivir una vida humilde, para vivir humildemente, tanto que no se halló un lugar donde Él pudiera nacer. Pero Él lo hizo a propósito. Entonces, imagínese dónde debió nacer. Vuelvo y le repito, en el mejor, la mejor clínica o de pronto en el mejor hotel. Pero nació fue en un pesebre. ¿Usted sabe lo que es un pesebre? ¿A cuánto le gustaría que su hijo nazca en un pesebre? Ay, yo. Un pesebre. Donde hay ¿qué? Donde hay animales. O pesebrera, sí, donde hay animales. Donde hay todo eso. Ahí nació Jesús. Amén. Entonces, mire, todo esto lo hizo por ti y por mí, para venir a buscarnos, para identificarse con nosotros y para
darnos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mire, escúcheme. ¿Cuál es el primer punto? La salvación es el acto de amor de Dios de venir a este mundo. Amén. Pero la pregunta es, ¿para qué vino a este mundo? Y la respuesta es muy sencillita. Para venir a buscarlo a usted y para venir a buscarme a mí. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Jesús vino, pero Jesús vino a buscarlo a usted y a buscarme a mí. No a buscarnos a nosotros, porque a veces uno dice, ay, sí, Él vino a buscarnos a nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos millones de personas son en el mundo o en Colombia? Millones de personas, somos muchos, ¿verdad? 50 millones más o menos, colombianos. De esos 50 millones, Jesús vino a buscarlo a usted, particularmente, especialmente. ¿Cuántos lo entienden? Eso significa el acto de amor. Él se despojó a sí mismo, Él se hizo hombre para venir a buscarnos a nosotros, para venir a buscarlo a usted y para buscarme a mí. Particularmente a usted y particularmente a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Por eso Él un día me buscó. Yo andaba, como le decía, bien perdido por ahí en el mundo, sin rumbo y sin dirección. Pero yo no sé cómo hizo Él, pero llegó allí. Utilizó una persona, utilizó dos personas. Llegó donde yo estaba. Me cogió, me trajo y me tiene aquí. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes el Señor lo está buscando? ¿Y cuántos de ustedes se han dejado encontrar por Él, hermano? Porque es que hay algunos que son buenos para no dejarse encontrar. Y está ahí, el Señor lo está buscando y lo quiere, y usted a veces como que no se deja coger. Pero no, ya todos los que estamos aquí, el Señor nos cogió, ¿sí o no? ¿O no? Pero yo sí conozco personas que no se dejan y el Señor está ahí. Y la persona no. Decía alguien por ahí, es arisco, ¿no? Arisco. No se deja. O como un jabón, no se deja coger. Y Dios, hay gente que me dice, uy, pero qué raro. Mire, yo por todos lados me encuentro cristianos. Y me andan predicando el evangelio. ¿Qué será lo que Dios quiere conmigo? A ver. Y la gente no sea. Pero quiero decirle, la salvación es el acto de amor de Dios de venir a este mundo a buscarlo. Es más, le voy a decir, usted está aquí porque el Señor lo está buscando. Y usted lo tiene que tener claro en esta mañana. Amén. Segundo, la salvación es el acto de amor de Dios a través de su trabajo o su ministerio aquí en la tierra. Escúcheme, su ministerio aquí en la tierra. Jesús vino a buscarnos, pero Jesús no vino de vacaciones, ¿o sí? Jesús no vino a cruzarse de brazos, ¿o sí? No, Él vino a hacer un trabajo, una obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia enseña que Jesús a los 30 años empezó un ministerio que duró más o menos 3 años, 3 años y medio, 3 años. Los otros años no habla mucho la Biblia, ¿verdad? Cuando niño, cuando joven, no habla. Entonces algunos dicen que equivocadamente ¿por qué no habla la Biblia? Porque Jesús se fue por allá al monte tibetano y practicó el yoga y yo no sé qué más cosas y entonces recibió poder y después porque eso es que hacía milagros, dicen algunos. Pero eso no es así. La Biblia sí menciona en algunos pasajes lo que Jesús hizo. Jesús fue un joven, entre comillas, normal, un niño normal. Lo que sí es que Jesús asombraba a la gente de su época por su sabiduría y por el conocimiento de la palabra cuando jovencito. Jesús estuvo sujeto a sus padres, dice la Biblia. ¿Sí? Y a la edad de 30 años, que es la edad adulta, Él empezó su ministerio. Y a través de ese ministerio, escúchenme, entonces ese ministerio es la expresión del amor de Dios. Y vamos a mirarlo por qué. Pongan atención a esto, miren. La Biblia habla de 5 ministerios en la Biblia. 5 ministerios, ministerios. ¿Cuáles son? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro. ¿Sí? Que dice que esos 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero yo creo que Jesús hizo los 5 ministerios cuando Él vino. Jesús cumplió o desarrolló esos mismos 5 ministerios en esos 3 años y medio.
Número uno, mire, pon atención. Jesús como pastor. ¿Cuántos saben que Jesús fue pastor? Como pastor vino a buscar la oveja perdida y vino a apacentarlas. Y también dice la Biblia que el pastor o el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Él vino a dar su vida por las ovejas. Pero también cuando dice en Lucas capítulo 15 versículo 1 al 7 que habla de la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerda? Dice que si se le pierde una ovejita deja las 99 y se va a buscar la oveja. Y después la coge, la carga en sus hombros o en sus brazos y la trae y luego hace una fiesta porque la ovejita que se había perdido la recuperó. Y luego dice, así es cuando un pecador viene a la iglesia, se arrepiente y dice, hay fiesta en el cielo. Pero Jesús fue un pastor, el buen pastor. Y como buen pastor dice que vino a buscar la oveja perdida. ¿Y esa oveja perdida quién era? No se haga. Entonces le decía a la hermana esta mañana, a mí hay unos libritos, o yo no sé, como, sí, unos libritos de los niños, y yo veía ¿cómo se llama? Una ilustración de una oveja perdida, una ovejita por allá, en un peñasco por allá perdida, ¿no? La oveja perdida, y toda manchada, toda así, toda, ¿cómo se llama? Golpeadita por allá así, y el pastor, o sea, Jesús estaba ahí, ya iba a recuperarla, ¿no? Pues así somos nosotros, hermano. Entonces nosotros andábamos como descarriados, ¿verdad? Perdidos. Algunos eran o éramos la oveja negra, ¿sí? ¿Sabe que al Señor le gusta la oveja negra especialmente para transformarla? Y Dios usa las ovejas negras, en serio, hermano. Por eso cuando dice, uy, esta es la oveja negra de la casa, ese es el peor, el más duro, el más vago, ese es el que más Dios quiere para usarlo para su gloria. ¿Sabía eso? Estoy convencido, hermano. Yo muchas veces, nosotros somos 5 o 6 hermanos. Muchas veces me sentí como la oveja negra, hermano. Muchas veces. Bueno, yo, no sé usted, ¿no? Porque a veces, ay no, yo soy el más juicioso. Yo soy el mejor. Yo muchas veces me sentí la oveja. No, y era. Iba a decir caspa, pero mejor no. Terrible, hermano. Pero bueno, Dios es experto. El caso es que estábamos perdidos, hermano, y el Señor nos trajo de regreso a su casa al redil. Quiero decirle, mire, este es el redil. Este es el redil. La iglesia es el redil. Usted está aquí en esta mañana porque el Señor lo trajo ¿a dónde? Al redil. Y Él es el pastor. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que a algunos de ustedes les gusta escaparse del redil, hermano. Usted no quiere traer más de uno. Pero no, este es el redil. Y aquí Él está para apacentarnos, para pastorearnos. Dice, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Su vara y su callado me infundirán aliento. Eso es. Jesús lo hizo hace 2000 años y hoy en día lo sigue haciendo. Él es el pastor que nos apacienta. ¿Cuántos dicen amén? Nos da la palabra. Usted viene los domingos a ser alimentado por la palabra. Y no solamente los domingos, pero el Señor está ahí constantemente en su vida como pastor. Él es el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Número 2, Jesús como maestro. ¿Cuántos creen que Jesús fue maestro? Lo llaman maestro, rabí, maestro. Como maestro fue el más sabio e intachable de todos los maestros que pisaron la tierra. Jesús fue el mejor. Hay buenos maestros, pero Jesús fue el mejor de todos, el más sabio e intachable. Jesús. Escúcheme, sus enseñanzas han perdurado y han trascendido hasta el día de hoy. Sus palabras son vivas que tocan, sanan, liberan y transforman el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se pone a leer la Biblia, Jesús fue el maestro más sabio. Y sus enseñanzas eran tan especiales, tan tremendas, tan profundas que la gente se quedaba literalmente con la boca
abierta. Y los que eran orgullosos, que se creían muy orgullosos, muy intelectuales, también ¿cómo se llama? Los corchaba, así como dice. Los confundía. Pero Jesús fue el mejor maestro, el más grande y sobre todo el más intachable, porque mire que la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 7, 28 y 29, que habla acerca de Jesús, de la casa sobre la roca y casa sobre la arena. Al final dice, se me olvidó lo que dice. Leámoslo porque me olvidó. Mateo 7, 28. Mateo. Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya me acordé. Les enseñaba como autoridad y no como los escribas. Porque resulta que los escribas eran maestros que eran hipócritas. Enseñaban una cosa y vivían otra. Jesús no. Jesús era intachable. Lo que él hacía, lo que él le enseñaba, él lo vivía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús fue el mejor maestro. Ahora, quiero decirle, hasta el día de hoy, yo no sé usted, hermano, pero las palabras de Jesús han tocado mi corazón. Mire, yo estoy aquí no porque me convenció fulanito o sutanito, no porque me envolvieron, no porque me matriculé en una religión, no. Yo estoy aquí porque 2000 años después escuché las palabras del maestro que tocaron profundamente las fibras de mi corazón y me transformaron. Por eso estoy aquí, porque escuché a Jesús, sus enseñanzas, y esta palabra me tocó, me transformó, no me dejó seguir igual, porque yo iba por un camino torcido, pero esta palabra me golpeó, me martilló, me resonó en mi interior y yo quería seguir por el camino, pero esa palabra estaba ahí punzando, dice como espada aguda de 2 filos que penetra. Y esa palabra estaba hasta que un día no más, si en algo he cambiado y he sido transformado es por la palabra del maestro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Número 3, como evangelista. ¿Cuántos creen que Jesús fue evangelista? Como evangelista recorrió las calles buscando al perdido, predicando el evangelio de la salvación, buscando al cojo, al ciego, al paralítico, a los pobres, a los oprimidos, para sanarlos, para liberarlos. Mateo 9, venga conmigo a Mateo capítulo 9, ahí en su Biblia, rápidamente. Mateo 9, 9:35. Usted sabe muy bien que el pastor más bien se queda en el redil, en la iglesia, el maestro también, pero el evangelista tiene que salir, ¿sí? El evangelista es el ministerio que sale a predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, que tiene que salir. Usted no puede decir, ay pastor, yo soy evangelista, Dios me dijo que yo soy evangelista y está ahí sentado. Estoy evangelizando aquí a la hermana que tengo aquí al lado, o al hermano que tengo. Estoy evangelizando aquí a la chica a ver si me caso. No, ese no es el evangelista. El evangelista tiene que ir, tiene que salir, tiene que ir a buscar a los perdidos, ¿sí? Y eso fue lo que Jesús hizo. Mire, pónganle cuidado, Mateo 9:35, mire. Dice, recorría, ¿qué? Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero Jesús fue evangelista. Él fue a buscar. Y su objetivo era ir a eso, a los pobres, ciegos, mancos, necesitados, a los oprimidos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los que se creen sanos no tienen necesidad de médico, dice. Por eso si usted y yo estamos aquí es porque Jesús el evangelista nos trajo. ¿Cuántos dicen amén?
y porque usted en algún momento tuvo que reconocer, yo estoy mal, no estoy bien. Entonces, como evangelista, ¿qué más? Como profeta. Jesús fue profeta, ¿sabía eso? Diga conmigo, Jesús como profeta nos demostró el amor de Dios. Ahora, pongan atención a esto. Como profeta, sus palabras nos guían y nos confrontan con el pecado, porque el profeta tiene esa peculiaridad, esa característica. El profeta es el que guía, diga conmigo, el que guía, y es el que confronta con el pecado. Jesús guió, pero Jesús confrontó el pecado. Yo les decía a los hermanos, mire, el otro día, como para tratar un poquito de ilustrar, pero el otro día estaba escuchando a un sacerdote católico que estaba defendiendo el homosexualismo. Y he conocido una persona, ¿cómo se llama? Conocida o famosa o reconocida con un cargo importante. Y él decía, lo que pasa es que no puedo decir lo que él decía, pero decía más o menos, ¿quién quita o quién dice que los discípulos no eran del otro equipo? ¿Y quién quita que los discípulos no se acercaron así a Jesús y como alcahuete? Quiero decirle, Jesús nunca alcahueteó el pecado. Nunca. Nunca lo alcahueteó. Jesús confrontó el pecado y al pecador, quiero decirle. Porque a veces nosotros pensamos que Jesús siempre hablaba pasito y con amor. Hay momentos donde Jesús no hablaba pasito. Bueno, sí con amor, pero a veces hablaba muy fuerte, hermano. Ahí hablaba duro. Que si usted viera lo que Jesús dice, ese no es Jesús, ese era Jesús. Un día dice que llegó ahí y encontró el templo lleno de mercaderes, de cambistas. Y Jesús cogió y le rompió. Imagínese. Dice, Jesús ese, porque Jesús era pastor, era maestro, evangelista, pero también profeta. Y como profeta, guió, pero también confrontó el pecado del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ponle cuidado, Jesús profetizó el futuro. Mire, las profecías más tremendas que hablan del futuro de los últimos tiempos, Jesús. Por eso los discípulos le preguntaron, Señor, dinos qué va a pasar en lo último. Jesús les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, se levantarán falsos profetas, ¿se acuerdan? Y empezó a decirles, profetizó del futuro, pero también confrontó la hipocresía y el pecado de los hombres. Mire lo que dice Lucas capítulo 11. Vengan conmigo un momentico. Ahí en Lucas capítulo 11. Lucas 11:37. ¿Listo? Lucas capítulo 11, versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado antes de comer. ¿Sí se hacía o no? Entonces se indignó y dijo, ¿por qué no se lavó antes de comer? Esto es peor, esto es lo peor, esto es terrible. Porque esa era la tradición. Pero mire, ponle atención. Pero el Señor Jesús le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¡Wow! ¿Qué hizo ese señor? Hasta luego, me voy de acá. O no vaya, se va a la casa. Pero mire, le habló duro, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todos os será limpio. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y ahí sigue hablando, pero le habló duro.
Ahora, eso es como uno como papá. Cuando los hijos están caminando mal, cuando los hijos están haciendo cosas que no son, ¿usted le habla pasito o le habla duro? Si usted le habla pasito es porque no los ama. El papá que ama les habla durito y dice, no me da el favor y así no es. Y lo mismo es así Dios, Jesús. Por amor exhortó, por amor confrontó el pecado. Y hoy lo sigue haciendo. Mire, le voy a decir algo, hermano. Hay gente que le gusta, a veces se cambia de congregación, se va para otra iglesia y busca una iglesia donde no hablen duro, donde no hablen del pecado, donde me dejen de estar tranquilo aquí con mi orgullo, con mi resentimiento, con mi pecado, con mi inmoralidad. Y como nadie me conoce, yo voy allá y puedo estar tranquilo. Pero quiero decirle que en la iglesia del Señor no es así, hermano. El Señor nos está confrontando constantemente con el pecado. Y usted viene aquí también a ser confrontado, se lo digo. Confrontado. Y es importante, eso es importante, hermano, porque imagínese que usted vaya a un lugar, escúcheme, donde no lo confronten con el pecado. Y usted después se muere y se pierde y se va para el infierno. ¿Usted qué va a decir? Ay, no, pero el pastor nunca me dijo nada de eso. Quiero decirles, es importante, hermano, por amor confronta o somos confrontados. Y nosotros tenemos que aprender a llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Entonces, como profeta y como apóstol, como rey, como apóstol, el apóstol hacía dos cosas, ¿no? Era el enviado y el que fundaba. Jesús fue enviado por el Padre. Y Jesús fue el que fundó la iglesia. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Listo? ¿Cómo dice el versículo 18? ¿Viste? A ver. Ok, entonces ahí está Pedro y Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora de ahí se cogen para decir, Pedro es el fundamento de la iglesia. No. Jesús le dijo, tú eres piedra y Jesús es la roca. Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré la iglesia. No sé si me hago entender. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesús mismo. No puede ser un hombre, no puede ser una persona. Jesús mismo es el fundamento de la iglesia y Jesús fue el que fundó la iglesia. Sí, estableció a 12, los envió, después envió el Espíritu Santo y ahí empezó la iglesia. Jesús como apóstol fue el que fundó la iglesia, el que fundamentó la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Entonces, ¿dónde vamos? Primero, la salvación es el acto de amor de Dios de venir a este mundo. Segundo, la salvación es el acto de amor de Dios de su ministerio aquí en la tierra. Y número 3, la salvación es el acto de amor de Dios por medio de su muerte. ¿Listo? Y voy rápido, hermanos. Pongan atención, mire, Jesús tenía una misión específica y era morir por nuestros pecados. En Isaías 53, ¿cuántos lo conocen? Todos lo conocemos, Isaías 53, ¿se acuerdan? Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Pero qué significa eso? Para los judíos, Jesús fue un hombre que Dios lo castigó. Era un individuo, un buen hombre, quizá un profeta, que quién sabe por qué razón estaba recibiendo un castigo de Dios. Pero la Biblia dice, no, él no fue, ¿cómo es? Castigado, sino que él murió, dice la Biblia, por nuestros pecados.
o no estaba siendo castigado, digámoslo así, por Dios por sí mismo, sino que la Biblia dice que Él murió fue por nuestros pecados. En otras palabras, la misión de Cristo al venir a este mundo fue morir por nuestros pecados. Amén. Mire, pongan atención. Fue condenado injustamente y obligado a cargar su propia cruz como el peor delincuente. Se lo repito. ¿Fue qué? ¿Sabe que cuántos saben que Jesús fue condenado injustamente? ¿Cuántos saben? Entonces, dice la Biblia que se confabularon, levantaron falsos testigos, ¿verdad? E hicieron todo para que lo condenaran a Jesús, pero Él no hizo nada porque Él fue inocente. ¿Cuántos dicen amén? Completamente inocente. Se inventaron cosas, levantaron falsos testimonios, falsos testigos y lo condenaron injustamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo condenaron injustamente? Fue así y Dios lo quiso así. ¿Sabe por qué? Para que usted y yo hoy no seamos condenados, sino para que seamos declarados justos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entenderlo. Hoy usted y yo somos inocentes. ¿Cuántos dicen amén? No somos culpables porque fuimos perdonados. ¿Pero por qué? Porque Él se dejó acusar falsamente y le levantaron todo eso terrible. Pero mire, ¿qué más? Fue obligado a cargar su propia cruz como el peor delincuente. Entonces le pusieron la cruz y Jesús la cargó. Ahora escúcheme esto, por favor. Porque nosotros a veces pensamos, ¿cómo se llama eso? Se llama el Vía Crucis, creo que se llama. Y a veces nosotros nos imaginamos que todo el mundo de los que estaban allí estaban aplaudiendo a Jesús, diciéndole: ¡ay, Jesús! ¡Ay, eres lo máximo! Jesús, no, la gente que estaba ahí estaba en contra de Jesús, estaban burlándose de Jesús, estaban maldiciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque el que era obligado a cargar su propia cruz eran los peores delincuentes. ¿Sí? Los peores delincuentes, no era lo peor de lo peor. Es como si, yo le ponía el ejemplo a los hermanos esta mañana, es como si alguien coge por ahí, cogieron a un violador o a un ladrón y la multitud se va ahí para cogerlo, ¿sí? ¿Se ha visto qué ha pasado? Entonces se va la multitud y todo el mundo está allá, y el asesino y el desgraciado, y lo insultan. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo ha visto o no? Eso es lo que estaban haciendo con Jesús. Como el peor delincuente, como un violador, como un asesino, cuando él era ¿qué? Inocente. ¿Y por qué lo hizo? Para que usted y yo seamos perdonados y seamos declarados inocentes. ¿Cuántos entienden el amor de Dios? ¿Y por qué es importante que usted lo ame? Porque ese es el problema, hermano. El dicho dice: amor con amor se paga. Y a veces nosotros al amor de Dios no respondemos con amor. O sea, nos quedamos cortos porque no entendemos lo que Él hizo. No sé si me hago entender. Él me amó tanto que no le importó que le hicieran eso y que lo trataran como un delincuente, como un violador, como un asesino, sin serlo. Y vuelvo y le repito, la multitud no lo estaba aplaudiendo ahí: Jesús, vamos, vamos. No, estaban diciéndole, insultándolo, burlándose de Él. Porque él era el peor asesino en ese momento. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy podamos estar sentados aquí, algunos con los brazos cruzados, con la piernita cruzada, pero seamos declarados como inocentes delante de Dios, sin culpa, porque Él llevó nuestra culpa, nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor. Mire, murió para tomar nuestro lugar, para que tú y yo ya no seamos condenados y para que vivamos eternamente. Entonces mire, él fue condenado para que yo no sea condenado. Él murió para que yo no muera, sino que viva. ¿Sí? Por eso Él murió, para que yo pueda vivir hoy en día, para que pueda venir a su presencia. Y mire, derramó su sangre, porque con ella dice la Biblia que es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces yo vuelvo y se lo enfatizo, y no me cansaré, hermano, de decírselo, se lo digo otra vez. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre.
Y Él lo hizo a propósito. Y de su frente y de su costado y de sus manos y su espalda brotó la sangre, pero él lo hizo así porque esa sangre es la que nos limpia y la que nos perdona. No somos perdonados. Usted no es perdonado porque usted sea bueno, porque usted actúe bien, porque sea buen esposo, porque no, usted es perdonado por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo es la que nos perdona y la que nos limpia. Amén. Por eso estamos aquí, porque su sangre nos limpió. No sé si usted lo entiende, pero el que lo entiende ama a Dios. Yo aquí no estoy por santo ni por ser el mejor, pero estoy aquí porque un día me lavó y me limpió. Y me puedo parar hoy aquí, delante de ustedes. Si alguno de ustedes conociera mi pasado, de pronto diría, Claro, yo también, si conociera su... Pero Él me limpió, hermano. Me limpió y me lavó. Y si usted conociera mi pasado y me dijera algo, le decía, lo siento porque Él me perdonó. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces su sangre es la que nos perdona y la que nos limpia. Y derramó su sangre, hermano, porque ella es la que nos compró. Es el precio que Él pagó para comprarnos, para que ya no seamos esclavos del pecado, sino para que vivamos para Él. Entonces mire, algo que también a mí me impactó del amor de Dios es que con su sangre Él me compró, dice la Biblia. Porque yo antes era esclavo del pecado. Había una ley en el Antiguo Testamento que era la ley o que era la ley o lo que tenía que ver con la redención. Entonces, ¿qué era redimir? Redimir era comprar un esclavo con un precio. Y entonces el que redimía pagaba el precio del esclavo. Ese esclavo que había perdido la libertad, lo iba y lo compraba y podía dejarlo libre, o si el esclavo quería, podía servirle. Eso era redención. Y eso fue lo que Cristo hizo. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Y el Señor fue y nos compró. Y ahora Dios le dice, bueno, si usted quiere, usted es libre. O usted puede vivir para Él. Porque Él no nos obliga, nos dio libre albedrío. Entonces Él nos compró. Y ahora yo entiendo, yo antes era esclavo del pecado, pero ahora soy siervo de Jesús. Ahora le pertenezco a Él. Mi vida ya no es mía. ¿Cuántos lo entiendan en esta mañana? Y eso es importante que usted lo entienda, por amor a la obra que Él hizo. Por eso me compró, para que hoy en día porque mire, muchas personas andan buscando la libertad. Dicen, yo quiero ser libre, soy libre. A mí nadie me controla, yo hago lo que quiero. Esa persona es esclava del pecado. Porque le voy a decir, ¿sabe que la libertad realmente no existe? O uno es esclavo de Dios, del pecado, o uno es siervo de Dios. Pero realmente nosotros fuimos creados para estar bajo señorío. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es por amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero que se ponga de pie, por favor.